Bendecidos en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor por este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos hoy ante ti, Padre. Venimos ante ti para recibir ese alimento espiritual, Padre. Solamente el que tú nos traes, el que nos da vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús recibimos y declaramos que salimos transformados. No saldremos como llegamos en esta mañana, Padre, sino salimos renovados, transformados en ti, Padre Celestial, por medio de tu santa palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis amados. Bueno, vamos a hablar título: extenderse y tocar en fe. Amén. Vamos a ver Amos 3:3. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren andar con Dios? Para andar con Dios debemos estar de acuerdo con Él. ¿Y quién es Él? Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora el Señor te pregunta: ¿quieres caminar conmigo? ¿Sinceramente quieres caminar conmigo? Entonces debes estar de acuerdo conmigo, dice el Señor. ¿Cómo de acuerdo? Con su palabra, con la palabra de Dios. Amén. Podemos ponernos de acuerdo con el Señor diciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero sabemos que hay muchas cosas en las que no hemos estado de acuerdo con el Señor. Bueno, y se preguntarán, ¿cómo? Cuando nosotros declaramos palabras negativas en nuestras vidas, no estamos caminando con el Señor, no estamos de acuerdo con el Señor, no estamos de acuerdo con Él. No estamos declarando palabra de bendición. Cuando declaramos carencia, enfermedad, temor, derrota, incapacidad de hacer las cosas, soltería, todo lo negativo, estamos blasfemando el nombre de Dios. Nos estamos yendo en contra de Él. Ustedes dirán, pero si nosotros oramos, muchos dirán, ayunamos, alabamos el nombre del Señor, venimos a la iglesia a recibir palabra, ¿cómo es que no vamos a estar de acuerdo con Él? Pero el mismo Señor nos dice que cuando declaramos estas palabras, lo estamos golpeando a Él. Lo estamos maltratando, lo estamos hiriendo. Así como cuando alguien nos dice algo feo hacia nosotros, nos hiere, ¿cierto? Por más que después al rato o antes nos haya dicho, ay, tan lindo que eres, cómo eres de buena persona, cómo eres de buen hermano, de buen papá, de buen primo, de buen amigo, en fin. Pero nos dicen algo y nos hieren el corazón, nos hieren el alma. Así estamos con el Señor. Por eso tenemos que estar de acuerdo con Él en todo, en todo. Sin importar la situación por la que estemos pasando, tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Así no nos parezca. Y aún más, nunca nos parece a nosotros bien lo que el Señor quiere para nosotros. Siempre queremos darle las cargas al Señor. Siempre nosotros le decimos, Señor, recibe nuestras cargas, pero al rato estamos diciéndole al Señor, no, hagámoslo así. O de una vez cogemos y salimos y hacemos lo que a nosotros nos parece. Por eso nosotros siempre vamos a vivir enchicharronados, como se dice. Siempre vamos a vivir de problema en problema. Nunca vamos a salir de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos nunca de acuerdo con el Señor.
Cuando estamos de acuerdo con el Señor empezamos a extender nuestro territorio, como dice la palabra, a ensanchar nuestras tiendas y a tocar las cosas en fe y a recibirlas en fe. Amén. Hermanos, está en el corazón de todos los cristianos, pero ojo con esto, de todos los cristianos sinceros, el querer caminar de cerca con el Señor. Amén. Lo digo ¿por qué? Porque hay muchas personas disfrazadas de cristianos, y eso los vemos en todo lado y a toda hora nos los encontramos. Dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Inclusive es doloroso, triste, pero la realidad. Aún en las iglesias están esas personas disfrazadas de cristianos. Por eso la palabra es clara cuando dice que Satanás anda disfrazado como oveja. Él se disfraza de luz, que a todo hace parecer bonito, pero al final no lo es. Entonces hay que tener cuidado. La palabra dice: muchos los llamados, pocos los escogidos. Eso lo vemos en Mateo 22:14. Dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué creen que el Señor dice esto? El Señor es sabio y Él lo escribió esta palabra la escribió hace muchos años. En Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No es una palabra dura? Aquí nos confirma los que le estaba diciendo. Aún en las iglesias hay este tipo de personas. ¿Y por qué en las iglesias? Porque es claro, dice que echaron fuera demonios. ¿Y quiénes pueden echar fuera demonios? Solamente los que tienen el poder de Jesucristo. Pero a la vez que el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hacían la voluntad completa del Padre, porque no se ponían de acuerdo con el Padre. Por eso es importante poner en nuestras vidas el principio de Amós 3:3, ponernos de acuerdo, no andar andando juntos si no se ponen de acuerdo. Y para donde vayamos tenemos que ponernos de acuerdo, inclusive con nosotros mismos. No podemos emprender nada, hacer algo, si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Porque yo puedo decir: no, mañana lunes voy a ir a trabajar, listo, pero llegó el lunes y ya digo: no, me dio pereza. ¿Será que estoy de acuerdo conmigo mismo? Si ayer dije, hoy digo: voy a ir a trabajar mañana lunes, o voy a ir a estudiar, o voy a ir a hacer cualquier cosa, y llega el día y no lo hago, ¿estoy de acuerdo? Pero yo digo: es que yo soy un emprendedor, yo soy un berraco, yo todo lo puedo. Pero a la hora de la verdad no estoy en nada, no estoy de acuerdo conmigo mismo. Amén. La Biblia dice, nos da un testimonio de Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? ¿Se acuerdan quién era Enoc? ¿Quién era Enoc? En Génesis 5, 22 al 24 nos dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Por qué cree que Enoc fue traspuesto con Dios? Dios lo traspuso porque no se encontró cuerpo, él no probó la muerte. ¿Por qué creen que era amigo realmente de Dios?
Porque caminaba él, digámoslo así, se puede decir, de la mano de Dios. Porque él se ponía de acuerdo con Dios en todo lo que él quería y hacía la voluntad de Dios. Por eso dice que caminó Enoc con Dios. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo agrada uno a Dios? Obedeciéndole. Al obedecer estamos de acuerdo. Amén. Si obedecemos a nuestros padres, si obedecemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros jefes, a nuestros profesores en las universidades, en los colegios, en fin, si obedecemos a nuestra pareja, estamos de acuerdo con ellos, porque no podemos hacer nada. Porque si un profesor nos manda a hacer una tarea, un trabajo, y no lo hacemos, ¿qué pasará con eso? Obvio. ¿Quién pierde? Exacto. ¿Quién pierde? El alumno. ¿Pero por qué? Por desobedecer y por no ponerse de acuerdo con el profesor. Si el profesor le dice haga el trabajo, es por algo. Si su jefe le dice haga tal trabajo, también es por algo. Y para que una empresa funcione, tienen que ponerse de acuerdo los jefes y los trabajadores, ¿o no? Si los trabajadores solo trabajan y los jefes no hacen nada, ¿qué pasa? Trabaja a medias la empresa, no surge, no crece. O si solamente los jefes son los que trabajan y los empleados no aportan nada, no va para ningún lado. Así es la iglesia. Los pastores hablan, pero no porque quieren, sino porque hay una persona más alta, más grande, más omnipotente, poderosa, Jehová de los ejércitos, que le habla al pastor, que le habla al profeta, que le habla al apóstol, que le habla al predicador. Háblale a mi pueblo. Y si esa persona no habla al pueblo, ¿qué pasa? Todo queda a medias. El pueblo se pierde. Pero para eso hay que estar de acuerdo con el Señor, hablar lo que el Señor dice, ni quitarle ni ponerle. Y el pueblo tiene que obedecer la voz del Señor. Como dice la palabra, las ovejas oyen la voz del pastor y acuden a él. Amén. Enoc no fue la única persona que pudo caminar con Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿No lo sabían? ¿Quiénes no lo sabían? ¿Y quiénes lo sabían? Bueno, gloria a Dios, porque tú y yo podemos caminar con Dios como caminó Enoc, si nos ponemos de acuerdo con Él. Amén. Bueno, creo que ese aplauso era para mí, pero denle la honra y gloria para Dios. Más fuerte el aplauso. Y recuerden que para el aplauso al Señor, apláudale por encima de sus cabezas, porque Él es más alto que todos nosotros. Él es más alto que yo. Él se merece la gloria y la honra. Amén. Hebreos 11:5 dice que no agradó a Dios al estar de acuerdo ¿en qué? En fe con Dios. Y nosotros podemos caminar tan cerca de Dios como lo hizo Enoc, si decidimos estar de acuerdo con Él en fe. ¿Y qué es la fe? ¿Saben qué es la fe? Bueno, muy pocos la saben, pero bueno, gloria a Dios. Los invito a que busquen cuál es la fe. La fe también encierra el esperar en Dios. Esperar, creerle a Dios. No creer en Dios, porque hasta los demonios tiemblan y huyen al escuchar el nombre de Dios. Pero otra cosa es creerle a Él, esperar en Él. Esa es la fe. Creerle, esperar en fe, esperar.
si tus proyectos no se han dado, si tus respuestas no se han dado hasta el día de hoy, empieza a creerle, empieza a ponerte de acuerdo con el Señor y verán cómo las cosas empiezan a cambiar a partir de este momento. Si llevas 20 años pidiendo por algo, si llevas un día, si llevas 10 años, no sé, pero el Señor va a empezar a responder siempre y cuando estemos de acuerdo con Él. Amén. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con Dios? Cuando decimos y hacemos lo que Dios dice y guardamos su palabra, ahí estamos de acuerdo con Él. Y a la vez estamos ¿en qué? En desacuerdo con el mentiroso y malvado diablo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos quieren apabullir el demonio hoy? ¿Cuántos quieren echar fuera a Satanás de sus vidas? ¿Cuántos le dicen a Satanás: Satanás, quita las manos de mi familia, quita las manos de mis finanzas, quita las manos de toda mi casa? Porque a partir de hoy voy a empezar a creerle al Señor. A partir de hoy voy a empezar a estar de acuerdo con Él. A partir de hoy voy a estar creyéndole más y más. Amén. En Juan 14, 21, 23, Juan 14, 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Mis amados, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso digo, hay personas en las iglesias que dicen ser cristianos, vienen al culto, oran, lloran, se revuelcan, pero al salir no guardan la palabra de Dios. No están guardando la palabra de Dios, no se están poniendo de acuerdo con el Señor. Cuando no se ponen de acuerdo es muy difícil andar. Si dos no se ponen de acuerdo en algo, es muy difícil andar juntos. Preferiblemente andar solos. Pero la palabra dice que que es mejor andar dos que uno, porque si uno se cayere, tiene el otro que lo levanta. Si dos se acuestan juntos, los dos se calientan mutuamente. Pero si uno se acuesta, no hay quien lo caliente. Pero es importante estar de acuerdo y de acuerdo con el Señor. Cuando empezamos a estar de acuerdo con el Señor, empezamos a estar de acuerdo con los demás en bendición, en cosas que nos van a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Cuando nos demos cuenta de esto, comenzaremos a estar de acuerdo con Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Y el Espíritu Santo comenzará a enseñarnos versículos claves. Pero para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda enseñar esos versículos, tenemos que haber leído la Biblia, haberla estudiado, comer porciones bíblicas diarias. Porque si no sabemos ni un texto bíblico, el Espíritu Santo, ¿cómo va a traer a memoria esos versículos? ¿Cierto? Si no sabemos, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a hablar? ¿Cómo el Señor nos va a hablar? ¿Cómo podemos declarar victoria sobre el enemigo si no tenemos claro lo que dice la palabra? Si no sabemos cuáles son las promesas que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Malaquías 2:7 dice, en la parte A dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís:
¿En qué lo hemos cansado? ¿Cómo se imaginan ustedes que han cansado a Jehová con las palabras? Amén. Renegando, maldiciendo, mintiendo. Amén. No viniendo a la iglesia, no orando personalmente con Dios en sus casas, porque no es solamente venir a la iglesia, es cómo vives tu vida, tu relación con Dios allá afuera. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está esa llavería, como dicen ahí? Es que es mi llavería. Sí, pero ¿cada cuánto habla con el Señor? No, cada 8 días que voy a la iglesia, o de mes en cuando que voy a congregarme, o de año en cuando. No, yo no puedo decir soy amigo pongamos de quién, del presidente, porque si solamente lo veo por YouTube, por televisión, ¿cómo puedo decir soy amigo de él? Soy íntimo, si ni siquiera él sabe quién soy yo, un ciudadano más, y ya, pare de contar. Pero si yo estoy en la comunión con el Señor diaria, puedo decir sí, Él es verdaderamente mi Padre, y Él puede decir Él es verdaderamente mi Hijo. Y ahí es cuando podemos estar de acuerdo con el Señor en todo lo que nos dice, porque ahí es con Él, en esa comunión es cuando ponemos todas nuestras necesidades. Cuando vamos y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer esto, por ejemplo, quiero montar una empresa, ¿la puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿Ese es el deseo tuyo para mi vida? Quiero ir a estudiar tal carrera, ¿esa es la carrera que tú quieres que yo estudie para mi vida? ¿Va a ser de bendición? Me voy a casar con esta mujer, ¿es la mujer de mi vida, la que tú quieres para mi vida, la mujer de bendición? O las mujeres: Padre, me voy a casar con este varón, ¿ese es el varón que tú quieres para mi vida? ¿Es el varón de bendición? Pero si no lo hacemos, ¿cómo? Vuelvo y digo, por eso nos metemos de chicharrón en chicharrón, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Nunca estamos de acuerdo con Dios. Hacemos lo que nos parece, o le ayudamos a Dios a pensar, y Él no nos puso aquí para ayudarle a pensar. Él es el Todopoderoso. ¿O quién le ayudó a pensar al Señor y quién le dijo cómo hacer el mundo? Cómo poner los fundamentos del mundo, cómo engendrar los hijos, cómo se crecen ¿quién sabe cómo crecen los huesos dentro del vientre de la madre? Nadie lo sabe, solo Dios. Y eso se lo dijo el Señor a Job cuando estuvo disgustado Job con el Señor. Le preguntaba: ¿en dónde estabas tú cuando fundé el mundo? Si eres tan sabio, dígamelo. Si eres tan sabio, ¿cómo se forman los huesos de una criatura en el vientre de su madre? ¿Y qué dijo Job? Nada, porque no pudo explicarlo, pero solo Dios. Pero cuando estamos metidos en los chicharrones, ahí sí: Señor, sálvame. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, te saca, pero para que seas agradecido con Dios y no desagradecido. Muchos recibimos el milagro, lo que esperamos, y nos olvidamos de Él. Amén. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan qué pasó después de que los sacó? ¿Se acuerdan después de que pasaron el mar? ¿Cómo se portó el pueblo de Israel con Dios? Empezaron, cuando el Señor los sacó, empezaron a marchar bien, a caminar bien, a portarse juiciosos, como todos nosotros, ¿cierto? Como todos nosotros que somos obedientes a Dios. Pero después de algún tiempo se cansaron y empezaron a murmurar. ¿Y por qué murmuraron? Porque
No estaban de acuerdo con Dios. Y así pasa, nos pasa a muchos cristianos. Nos cansamos de orar por algo, de clamar por algo. Y como vemos que no recibimos la respuesta cuando la necesitamos, empezamos: Dios no me escucha, Dios no me quiere, yo no sirvo, yo no tengo salvación. Pero ¿por qué, Señor, tan pecador soy? No soy merecedor de tu gloria, de tu perdón. Pero ¿por qué, Padre? ¿Por qué a mí? Deuteronomio 9:14 dice: dijo el Señor, deja que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿A quién le dijo esto? Amén. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo: no, Jehová, no lo hagas. Metió su mano. Prácticamente se puede dar como dio su vida por el pueblo de Israel, después de que era un pueblo malagradecido. Pero ¿qué hizo el Señor? Los destruyó, ¿cierto? Destruyó al pueblo de Israel, ¿cierto? No. ¿Por qué no lo destruyó? Porque se puso de acuerdo con Moisés. Se pusieron de acuerdo. Ahí es donde la palabra dice: ¿andarán dos si no se ponen de acuerdo? Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Sobre todo, mire, y preguntamos, así como dicen, cotudo y con paperas. Se preguntarán: ¿cómo hemos sido violentos con Jehová? Pues cuando declaramos palabras negativas, salimos de orar o de la iglesia y empezamos: ay, es que esos problemas solo a mí. No, es que el problema suyo eso no es nada comparado al mío. Pero hombre, salimos de orar, de estar de la presencia de Dios en la intimidad o aquí en la iglesia, y empezamos: no, y ahora yo qué voy a hacer, no, ese problema, no, y ahora quién me va a solucionar, y ahora no tengo para el arriendo, no tengo para la luz, no tengo para la comida, ¿qué? ¿Y ahora qué? Pero si acaba de estar aquí en la presencia del Señor, si acaba de ponerle todos sus problemas en las manos de Él y salen a renegar, ¿eso no es ser violento con el Señor? ¿Eso no es lo que dice Malaquías 3:13? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Si eso no es ser violento, ¿qué es ser violento? Violento no es solamente pegarle a una persona, matarla, no. Verbalmente se afecta a una persona. Y así como dicen, aquí estamos hiriendo los sentimientos de Dios. Y como hijos de Dios no tenemos que hacerlo. Amén. Cuando hablamos en desacuerdo con Dios, esas palabras son fuertes y defensivas contra Dios, porque no han estado en armonía con su palabra. Se han declarado palabras muy por debajo del estándar de su palabra. Y sabemos que el estándar de la palabra de Dios es de una calidad muy alta. Es un estándar muy alto que yo sé que nadie la puede igualar. Pero nuestras palabras tienen que ser de ese calibre para llegar a estar a esa altura, a ese estándar. Ponernos de acuerdo siempre en todo lo que vamos a hablar. Amén. Tenemos que disciplinar nuestros labios para que nuestras palabras guarden armonía con el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a ver 12 afirmaciones que se convertirán en nuestra disciplina diaria. Los que están anotando, por favor, que esto sea diario, nuestro pan de cada día. Que sea cuando nos levantamos, al mediodía, al acostarnos. Hay muchas más, pero estas son las principales, digámoslo así. El Señor las ponía en mi corazón para que las anotara. Que en todo momento, cuando el enemigo
empiece a enviar esos dardos a nuestra mente para decir: tú no puedes, tú no eres nadie, el Señor no te ha perdonado, ¿tú quién eres para que el Señor te bendiga? Empecemos a declarar esas palabras. Que más importante que el desayuno para alimentar el cuerpo sea la palabra de Dios. Amén. Estas palabras es como una disciplina para nuestro corazón, para que la palabra de Dios prevalezca, como dice Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Prevalecía, crecía y prevalecía. Porque la palabra de Dios es poderosa, porque viene del Todopoderoso, del gran yo soy, del dueño del oro y la plata, del que hizo los cielos y la tierra, los mares y lo que hay en ella. Proverbios 18:20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué querrá decir con el fruto de la boca del hombre? Amén. Todo lo que hable, eso es lo que te llena. Por eso dice la palabra que de toda cosa guarda tu corazón. Entonces, así como tú hablas, eso es lo que eres. Si tú hablas derrota, eres un fracasado. Pero si tú hablas bendición, eres el hijo del Todopoderoso. ¿No les parece maravilloso? Yo creo que estoy como solo, me quedé solo. Pero no importa, la gloria y honra para el Padre, amén. Alábale que Él vive, alábale, alábale, hermano. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Quién quiere vivir en escasez? ¿Quién quiere vivir arruinado? ¿Quién quiere vivir alejado de Dios? Gloria. Ay, Tulita. Bueno, renunciamos a esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y ya la primera candidata para que estas palabras empiece a declarar en su vida, amén. Pero bueno, ¿y quiénes quieren ser hijos del Todopoderoso? ¿Quiénes quieren vivir en abundancia? ¿Quiénes quieren vivir prosperados en el Espíritu, en la vida espiritual? La palabra dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, pero así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma prospera si estamos con el Señor, si estamos de acuerdo con Dios en todo momento. De lo contrario, no podemos prosperar en nada más de nuestra área, nuestras vidas. Las personas dicen: ¿está hablando de prosperidad económica? Sí, ¿por qué no? Ahí empieza. Si usted lo quiere ver así, también incluye, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Lo que no va con el Señor es el amor al dinero, que hagamos del dinero un Dios, pero es todas las áreas de nuestra vida, porque la plata no trae felicidad. ¿Cuántas personas con plata y están aburridos? ¿Cuántas personas con plata y no pueden disfrutar de un bocado de comida? ¿Cuántas personas con dinero y no pueden tener a su familia completa? Entonces, pero si nuestra alma prospera, toda la área de nuestra vida será prosperada en Cristo Jesús. Amén. Vamos con la número 1. Escríbale ahí. Los que no están escribiendo después pueden repetir la prédica. La pueden ver por YouTube, por Facebook, y pueden anotar los versículos. Escriban lista de nunca más, o mi lista de nunca más. La número 1 dice: nunca más confesaré
no puedo. Repitan, nunca más confesaré, no puedo. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos de ahora en adelante van a decir este versículo, Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Satanás empiece a bombardearlo, a decirle eres un fracasado, un don nadie, tú vas a decir no. Eso era anteriormente en la vida pasada. Y ya no estás hablando con el mismo, estás hablando con el nuevo Hijo de Dios, el Todopoderoso. Amén. La segunda, nunca más confesaré escasez. Diga, nunca más confesaré escasez. Porque Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante, mis amados, estar revestidos a toda hora con la armadura de Dios. Amén. Dicen que el escudo, con el escudo repelemos los dardos del enemigo. ¿Y cuál es el escudo? La fe. La fe. Si no hay fe, no te atrevas a declarar esto. Si no tienes fe, no te atrevas a decir esto, porque Satanás se va a burlar de ti y el Señor se va a poner triste. Pero cuando tú tienes fe, Satanás sale corriendo y el Señor se goza en ti, porque lo estás declarando a Él. Amén. Tercero, nunca más confesaré temor. Repitan después de mí, nunca más confesaré temor. Porque 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Cuando el enemigo empiece a bombardearte, no le tengas miedo. No salgas corriendo. Declara, párate firme. ¿Qué hace un guerrero cuando vienen los enemigos? ¿Será que sale corriendo? Sacan sus armas y le hacen frente al enemigo. Amén. Por eso no nos dio espíritu de temor, no nos dio espíritu de cobardía. Párese al frente. Cuando usted se para de frente a Satanás, él sale corriendo y por un tiempo deja de molestarlo. ¿O quién de ustedes le gusta que Satanás está ahí encima dándole en la cabeza? A nadie, ¿cierto? La cuarta dice, nunca más confesaré duda o falta de fe, porque Romanos 12:3 dice, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. La medida de fe. El Espíritu Santo repartió la fe a medida a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí. Pero ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? ¿Cómo hacemos que nuestra fe crezca? Amén. Leyendo la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escudriñando, creerle al Señor cuando vienen las pruebas, empezar a creerle a Él, empezar a poner esa fe en acción. Como cuando uno siembra una mata, ¿cómo hace? Si tiene la semilla, siembra uno, y para que esa semilla crezca y dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Amén. Abonarla, echarle agua,
moverle la tierra, hablarle, porque uno les habla, ¿no? Ellos tienen vida y ellas escuchan. Así es. Entonces, así es la fe. Así es como se acrecenta nuestra fe. Tenemos que hablar palabra, tenemos que declarar todo lo que la palabra dice. Por eso les decía al inicio que no podemos hablar cosas, o el Espíritu Santo no nos puede traer a recordar nada que no sabemos. Aquí en la palabra, todo esto está llena de promesas para ti. Palabra de vida eterna. Pero si no la leemos, no podemos aumentar nuestra fe. Si no le creemos al Señor, si no esperamos en el Señor, nuestra fe no puede crecer ni siquiera 1 milímetro. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué a Julano se le da más rápido las cosas que a mí, quizás, que estoy pidiendo ya bastante tiempo? Miremos su fe. ¿Qué tanta fe tiene? Por eso dice la palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Todos han visto un grano de mostaza, ¿cierto? Dicen que es la semilla más pequeña, ¿no? Pero cuando crece, es el árbol más frondoso, es el más grande, donde las aves vienen y hacen nido en ella. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a la montaña, quítate de aquí y pásate allí a la mar. Si la tuviéramos. ¿Ve? El quinto, nunca más confesaré debilidad, porque Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es nuestra salvación, ¿de quién vamos a temer? De nadie. Pero tenemos que estar seguros de esa salvación. Tenemos que estar seguros de que Jehová realmente es nuestra salvación, para no tener miedo. Claro, no digo con esto que es que no nos podemos poner un poquitico el estómago, el corazón a palpitar en segundos cuando pasa algo, cuando el enemigo nos tienta, cuando hay algún problema. Claro, pero ahí es donde viene y se aplica la palabra, que el Espíritu de Dios nos trae palabras claves a nuestra mente, a nuestro corazón, para nosotros hacerle frente a Satanás. Amén. Este es el mismo. Daniel 11:32 dice en la parte B, en la parte final, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará. El pueblo que conoce a Dios, el pueblo que conoce a su Padre, el pueblo que conoce de quién es verdaderamente hijo, se esforzará y actuará. Y ustedes saben y conocen que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, es el Todopoderoso. Y como Él es el Todopoderoso, nosotros somos iguales a Él. Nosotros hacemos frente a todo. Amén. Nosotros nos esforzamos en hacer las cosas, nos esforzamos en servirle al Señor, nos esforzamos en buscarle a Él en las mañanas, nos esforzamos en leer la palabra de Dios, nos esforzamos en recitar, en hablar, en declarar palabra de vida, nos esforzamos en llevar la palabra a otras personas, nos esforzamos en ir al necesitado de palabra, al oprimido de que tiene Satanás, y darle libertad con la palabra de Dios. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Déselo fuerte. Déselo por encima de sus cabezas. Nunca se les olvide esto. Cuando le aplaudan al Señor, cuando le den la gloria y honra, por encima de sus cabezas. Amén. Ahora sí, el sexto. Dice, nunca más confesaré la supremacía de Satanás sobre mi vida. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién venciste? A Satanás,
a las huestes celestiales. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? ¿Quién está haciendo estragos en el mundo? Recuerde que nosotros, los hijos de Dios, ustedes y yo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos allá arriba al cielo. Nosotros estamos allá juntamente con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es supremacía? Amén. Tenemos la ciudadanía del cielo, así es. ¿Qué es la supremacía? Superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Por eso dice: nunca más confesaré la supremacía de Satanás. Nunca más declararemos que Satanás nos tiene oprimidos. Así nos llegue el agua hasta el cuello. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y empezamos a recitar acá. Primera de Juan 4:4. Volvemos y lo decimos: hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces, cuando Satanás empieza a bombardearlo, saque su escudo de la fe y empiece a recitarlos. Amén. El 7. Nunca más confesaré derrota. Segunda de Corintios 2:14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Dale gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Si piensas que estás derrotado, dale gracias a Dios. Confiesa, dilo. Segunda de Corintios 2:14. Confiésalo, díselo a Satanás y él se irá de ustedes. Pero si no le dicen nada, él va a seguir ahí, apabullándolo, robándole el poquito de fe que quizás tenga. Y así tenga fe. ¿Quién dijo que no? Si aún a los grandes en la fe Satanás los tentó. Si tentó al Señor Jesucristo, que es el mayor en fe, y lo tentó, siendo él 100% hombre y 100% Dios, ¿por qué no nos va a venir a tentar a nosotros? Entonces empecemos a declarar: nunca más confesaremos derrota. El 8. Nunca más confesaré falta de sabiduría, porque Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. También dice la palabra que el que es falto de sabiduría, pídala a Dios, que él se la da en abundancia. Amén. Entonces, mis amados, tenemos mucho de qué declarar en la palabra. Tenemos mucho de qué esperar que el Espíritu Santo de Dios nos recuerde esos versículos clave. Pero tenemos que estar alimentándonos diario. Así como usted en la mañana come su fruta, su jugo de naranja, su café, su chocolate, qué sé yo, desayuno, a la media mañana sus medias nueves o sus onces o el almuerzo, la comida. Así, primero lo espiritual. Recuerde que la transformación de nosotros es ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Amén. 9. Nunca más confesaré el dominio de la enfermedad sobre mi vida. Nunca más confesaremos enfermedad. ¿Por qué? Porque Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Si está enfermo, declárese sanación, ore, póngase la mano. Ahí está la palabra. Ponga su mano donde le duele en su enfermedad. Declárela en el nombre de Cristo Jesús fuera, porque ya no le pertenece. No le pertenece a usted.
porque por sus llagas fuimos curados. Él se hizo vil por nosotros, nos hizo libres. Amén. 10. Nunca más confesaré preocupaciones y frustraciones, porque primera de Pedro 5:7 dice: porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? Amén. Y léalo, vamos a leerlo, ¿cómo se dice? ¿En propio? Personal. Dice: porque estoy echando toda mi sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? De mí. Léalo para usted mismo, declárelo para usted mismo. Amén. En Cristo estoy libre de preocupaciones. No nos preocupemos. Por eso dice su palabra, está escrito. Y ustedes saben que lo que está escrito, dice: cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y si está escrito es por algo, porque Dios no se puede mentir a sí mismo. Él dice: echad, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero si venimos a la iglesia, le damos todas nuestras cargas a Él, y volvemos y salimos y nos devolvemos otra vez: ay, se me olvidaron mis cargas, me las llevo. ¿Están dejando trabajar al Señor? ¿Están de acuerdo con el Señor? No. Salió, déjela sacar. Lo que se le olvidó, se le olvidó. Déjelo, que el Señor se hace cargo de todo. Y así no sea acá, en sus casas, en su relación con Él. Amén. 11. Nunca más confesaré atadura, porque la Escritura dice en 2 de Corintios 3:17: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, no puede haber ninguna atadura. Ninguna. ¿O sí? Puede haber una atadura. ¿Se imaginan cuál es? Y más en las parejas, más en los esposos. El cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácil, dice la palabra. Esa es la única que puede estar en nuestra casa, en nuestras vidas. Y aún si eres soltero, estás con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Esa es la atadura, tienes que estar atados a ellos. Ninguna atadura de las tinieblas prevalecerá contra ustedes cuando ustedes están con Dios. Amén. El 12 y último: nunca más confesaré condenación, porque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a quién? A la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Estoy en Cristo, por tanto soy libre de condenación. Pero si tú vienes a la iglesia y estás participando con cosas del mundo, cuando digo cosas del mundo es prostitución, fornicación, adulterio, robo, mentira, trampa, borracheras, no estás haciendo nada. Decían las abuelas, haciéndole morcillas al diablo. Pero la palabra es clara cuando dicen: los que no andan conforme a la carne, los que satisfacen los deseos de la carne, los que ponen en primer lugar las citas del mundo y dejan en segundo lugar la cita con Dios. Eso no es andar en el Espíritu. Porque lo del Espíritu es estar siempre en comunión con el Señor. Recuerden que nuestro Espíritu y el Espíritu de Dios es uno solo, se unen en uno solo, y es el que nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que si hay alguien que no está andando conforme al corazón del Señor, es tiempo de que lo hagan, porque el Señor dice: he aquí estoy a las puertas y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Esto está a las puertas, mis amados. Cristo está a las puertas. Cristo está viniendo. Cristo está haciendo un llamado urgente para nuestras vidas, para que nos salvemos, para que no nos condenemos, para que estemos con Él
reinando, gobernando. Amén. Bueno, espero que estas dos afirmaciones se conviertan en su hablar diario con Dios, en declaraciones, en afirmaciones, confesiones, que se conviertan en una disciplina para nosotros. Amén. Poner en práctica lo que dice Amos 3:3. ¿Qué dice Amos 3:3? Amén. Ponerlo en práctica y estar de acuerdo con Dios en todas las áreas de la vida. Esto ustedes lo pueden buscar relacionado a Romanos 10, versículo 8 al 10, que dice: mas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Jesús que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Esto, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Alábale. Alábale en todo momento, porque Dios está vivo. Nuestro Dios vive y vive para siempre. Amén. Esta palabra está en armonía con el espíritu de fe, como está revelado en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Amén. Si no está con su medida de fe, lo invito a que empiece a poner su fe en obra, en práctica. Aliméntela, hágala crecer, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe nadie verá al Señor. ¿Quién se quiere quedar aquí en la tierra? ¿Quién se quiere condenar? Empecemos con nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias.